presentan Contigo Chilevisión Noticias. Comenzamos las noticias con esta fila que se está formando a esta hora en un vacunatorio en la comuna de Maipú, donde está José Manuel Vergara para contarnos. José Manuel. Hola Karina, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Personas que llegaron muy temprano esta mañana, antes incluso de las 7 de esta jornada. Ya hay cerca de 30 personas aproximadamente en este lugar, que es el salón de eventos, que se encuentra emplazado a un costado de la municipalidad de la comuna de Maipú. Hacer presente, Karina, una mañana bastante fría, con mucha neblina este día martes, acá al menos en esta comuna de la región metropolitana. Y ya ha informado mediante redes sociales el municipio de esta comuna acá en Maipú, la región metropolitana, que solamente se va a entregar segunda dosis Pfizer, Sinovac y también AstraZeneca, pero se entregarán números a partir recién de las 8:30 de esta mañana, es decir, 2 horas más desde este momento, que la gente ya esté esperando, al menos en esta fría mañana acá de día martes en la región metropolitana. Se va a priorizar, hay que ser presente esto, la segunda dosis de vacunación, pero también se puede vacunar con la primera dosis a aquellas personas, adolescentes en este caso, entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas en este caso. Por tanto, también se pueden vacunar aquellas personas en estos centros de vacunación. Recordemos también, Karina, que esta comuna contaba con varios centros como vacunatorios habilitados. Ahora, debido al poco stock con el que cuentan justamente algunas comunas y municipios de la región metropolitana, solamente hay 2 centros de vacunación habilitados en la comuna de Maipú. Este es uno de ellos, que se llama, denominado en este caso por el municipio como la pista de patinaje de los toros, que se ubica a un costado de la plaza de Maipú, cerca de Avenida 5 de Abril, como referencia, en Alberto Lona 1899. El otro centro de vacunación corresponde en este caso al Polideportivo Martín Vargas Fuentes, que se ubica en calle Las Tinajas 1421, en este caso con horario de atención entre las 9 y las 13:30 de la tarde. Hacer presente que se está priorizando en este caso, Karina, como decíamos, la segunda dosis de vacunación para la población vacunada con la primera dosis entre el 28 de junio y también el 4 de julio. Estas personas que están acá deben esperar aún, porque como te decía, a partir de las 8:30 esta mañana recién se van a entregar números para la gente que se quiera vacunar, al menos en este centro de inoculación en la comuna de Maipú. Claro, José Manuel, y se ve más bien personas jóvenes, ¿no es cierto?, que son las que están esperando y a las que les corresponde por calendario vacunarse. Nos imaginamos que con la segunda dosis que pidió el municipio. Ahora, esto también, José Manuel, porque el gobierno hizo un llamado a que no fueran los rezagados en este momento, considerando que no hay dosis disponibles para toda la gente. Entonces, lo que están haciendo es que ojalá se cumpla el calendario y que después vayan los rezagados cuando lleguen más dosis, que va a ser a mediados de semana, ¿no? Exactamente, Karine. Según el calendario, como tú decías, corresponde la segunda dosis para las personas que tienen la primera entre las fechas del 28 de junio y el 4 de julio. Ese sería el calendario para que las personas que ahora requieren en este caso la segunda dosis, vengan a vacunarse a estos centros de inoculación, al menos acá en la comuna de Maipú. Sí, hay muchos jóvenes que han llegado muy temprano, también adultos que están esperando justamente poder ingresar, poder obtener un número, debido a la cantidad limitada con la que se cuentan en diferentes municipios de diferentes comunas, al menos acá en la región metropolitana. El caso de Maipú es una comuna bastante grande acá en la capital y, como te decía, desde muy temprano esta mañana llegó gente a hacer la fila, al menos acá a un costado de la plaza de Maipú. Claro, cuando hay 0,7 grados a esta hora en Santiago, sigue bajando la temperatura. Regresamos contigo en instantes, José Manuel, para seguir revisando lo que pasa en este vacunatorio de Maipú. Sí, la prioridad son los que van por la segunda dosis, dijo el ministro de Salud. Bueno, bien lo decías, Karina, está bajando la temperatura hasta ahora. Ya teníamos 1.1, ahora tenemos 0.7, puede bajar más porque, ojo, se anuncian heladas en estos días en Santiago. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para contarles de una denuncia que realiza un grupo de vecinos de Renca en torno a un sujeto que está amedrentando a mujeres que caminan solas por la comuna. Se han denunciado varios delitos cometidos por él. Dicen que hay imágenes de cámaras de seguridad y lo que están pidiendo es que prontamente se le detenga. Queda con la sensación de mucho miedo porque al final, si el tipo no me pidió el celular,
no sé, un psicópata, ¿qué es lo que pretende? Eran pasadas las 8 de la noche de este domingo y esta mujer dice haberse salvado solo por sus gritos de auxilio de que este hombre que transita en una bicicleta la atacara inexplicablemente con un arma blanca. Y es que si bien lo que se aprecia podría ser un abordazo, las dudas que le quedan es por qué en ningún momento, por ejemplo, le exigió o le arrebató su teléfono que llevaba en su mano mientras hacía una videollamada. Si te fijas, pasa por el lado mío tranquilo, en ningún momento él me pidió que le entregara mi chauchera, mi celular. En un momento me habló, solo atinó a tirarme punzazos nada más. Todo ocurrió en el pasaje La Costa en Renca una vez que el desconocido escapa. El shock de esta víctima es evidente, provocando que desconfíe incluso de un joven que saltó la reja de una capilla para ir en su ayuda. Las vecinas sintieron gritos. Yo había cerrado mi local hacía poquito rato ya. Sí, yo cerré como las 8:05. O sea, uno no puede salir ya tarde porque se expone a cualquier cosa, incluso hasta temprano, si no es tan solo que sea en la tarde. Tenemos miedo de salir a la calle porque no podemos salir con tranquilidad ni siquiera a comprar al negocio al lado o a la esquina. Y este no es el único delito que ha sucedido en este barrio, vigilado por sus propios residentes, como el robo de este camión siendo empujado por quienes se lo llevaron, o este furgón desde donde se robaron la mercadería del puesto de trabajo de un vecino que estaba al interior de su casa. Yo por las cámaras vi la patente y lo fui a buscar a la casa. Cuando llegó allá a la casa. Y ahí está robando. No había nadie. Yo dejé dicho nomás porque yo necesitaba mi mercadería. Le di 24 horas para que me dejaran mi mercadería. Así que me lo vinieron a dejar. No hay otra forma. Si yo trabajo en la feria. Acá nos tuvimos que organizar nosotros como vecinos. Nosotros financiamos las cámaras y nosotros las mantenemos y nos ayudamos de esa forma. Además, yo le digo a la gente que se unan y estamos muy desprotegidos. Necesitamos más carabineros, más dotación acá en la comuna de Renca. Carabineros respondió que en la comuna se ha reforzado la dotación policial en 2 oportunidades durante este año. La denuncia de la mujer fue recepcionada como un intento de asalto frustrado. Carabineros de la subcomisaría Velázquez, con la información mantenida, ha intensificado los patrullajes preventivos y realizando otras diligencias con la finalidad de encontrar y obtener mayores antecedentes del individuo, con la finalidad también de lograr su detención. No me interesa que mi barrio tengamos esta clase de situaciones. Tengo una hija de 16 años. ¿Te imaginas? Mi hija sale a comprar y le pasa algo así, una muy mala experiencia, ¿no? Y es por eso que dan a conocer esta denuncia y piden que si alguien más reconoce a este cobarde sujeto, haga llegar la información a la policía. Ponga mucha atención a la siguiente noticia. Una de las peores caídas históricas presenta el Fondo E de las AFP, que solo en los primeros 6 meses del año retrocedió un 10%. Según expertos, los 3 retiros de los ahorros previsionales están provocando pérdidas en los multifondos más conservadores. Hoy se podría conocer la fecha de inicio de discusión del 4º retiro. Me da pena porque mi papá ha perdido 10% porque tenía la plata en el fondo E y en el D, creo. ¿Ah? Entonces, y él no tiene opción de cambiársela por la edad. Sentir que parte de los ahorros se pierden es algo que nadie quiere, pero que muchos chilenos están experimentando. Al menos así ocurre con los cotizantes que están en el fondo E. La mayor rentabilidad negativa, yo creo que en la historia ha sido en esta época. No han sido buenos tiempos para los cotizantes del fondo E de las AFP. Entre enero y junio de este año, el fondo tuvo una caída de 10,4%. Me complica que al final la gente tenga coletazos que perjudican su patrimonio. Además, al considerar los últimos 12 meses, la caída del mismo fondo E fue de 9,85%. Esto a pesar de ser el multifondo más conservador y que por lo mismo se espera que tenga un menor impacto cuando presente pérdidas. El fondo D tampoco ha obtenido un buen resultado. En los mismos 12 meses tuvo un 5,85% de caída. Los más conservadores, la gente que va a jubilar la están haciendo perder plata. ¿Qué sensación te genera eso de rabia y potencia? Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, el fondo C tuvo una caída de un 1,92%, a diferencia de los fondos A y B, que sí tuvieron alzas en ese periodo. Pero ¿por qué se están dando pérdidas tan fuertes, especialmente en el fondo E? Que las AFP hayan pagado en tan pocos días el pago, el tercer retiro, hizo que el precio de los instrumentos
bajar estrepitosamente. El fondo A solo tiene un 20% en renta fija, en cambio el E tiene un 95%. Gran parte de esa renta fija es en instrumentos nacionales. Es decir, los mismos retiros de 10% estarían generando que los fondos D y E estén en rojo, situación que se da además justo cuando toma fuerza la discusión por un cuarto retiro desde las AFP. El día de mañana en particular daré a conocer la fecha y la forma en la cual se van a tramitar el cuarto retiro. Si nos demoramos, no estamos dando seriedad, no estamos dando claridad si vamos a alcanzar a llegar con ayuda a finales de septiembre y los primeros días de octubre. El tercer retiro, según la Superintendencia de Pensiones, fue solicitado por 6.780.000 personas. Muchas de ellas quedaron sin fondos y otras esperan expectantes que se apruebe un cuarto 10%. Yo en lo personal, yo sacaría todo. Lo que queda, pues, no hay más vuelta que darle en el asunto. Pero expertos apuntan a que nuevos retiros tendrán un efecto no deseado. De concretarse, dicen, podría ser más difícil aún que los fondos D y E puedan recuperarse de sus actuales pérdidas. Será parte de la discusión del esperado y polémico cuarto retiro de 10%. José Manuel Vergara a esta hora nos va a actualizar la situación que se está viviendo en un vacunatorio de la comuna de Maipú, donde había gente esperando desde la madrugada, ¿no es cierto?, desde antes de las 6 de la mañana. José Manuel. Llegaron muy temprano a este punto, Karina, buenos días, a un costado de la plaza de Maipú, acá en el sector Rinconada, en la región metropolitana. Ya han llegado, nosotros calculamos junto al equipo, cerca de 50 a 60 personas ya cerca de las 7 de esta mañana, y los números se entregan recién a partir de las 8:30 de esta mañana acá en este vacunatorio, que va a priorizar, como se frecuenta acá en la región metropolitana, al menos durante estas fechas, lo que es la segunda dosis de vacunación. Tratamos de conversar con algunas personas esta mañana. Hola señora, muy buenos días. Se consulta aproximadamente a qué hora llegaron a este lugar. Son las primeras en la fila acá en este vacunatorio. Buenos días. Llegamos a las 5:15 de la mañana. 5:15, ¿mucho frío? Sí, demasiado. Éramos las primeras. ¿Se vacuna usted, su hija? ¿Quién se vacuna del grupo? 18. Yo. Ella es su segunda dosis, su primera dosis. Segunda dosis. ¿La primera fue también en este lugar? ¿Fue en algún CESFAM de la comuna, en este mismo lugar? Fue en Peñalolén. En Peñalolén. ¿Y por el tema de stock tuvo que ser acá ahora? ¿Cómo lo tuvieron que hacer para cambiarse de lugar? Tiene dos domicilios, aquí y en Peñalolén. Ya, perfecto. ¿Qué le parece la situación actual de las vacunas, de que está faltando stock al parecer, se forman filas muy temprano? Lamentablemente esto es frecuente en otros puntos también de Santiago. Yo creo que no viene la culpa no es de los vacunatorios ni nada, sino que de lo que... Dice que una mala distribución más que nada de stock, porque básicamente quizás hubieron malos cálculos y cosas así, cosas de que no alcanzó para todos. Entonces por eso se hizo todo este enredo con las dosis. Pero eso, yo ya es segunda vez o tercera vez que vuelvo y espero ahora realmente poder vacunarme. Por eso decidiste llegar temprano, por el tema de que yo no había logrado las veces pasadas. Claro, y ahora sí dije sí o sí llego temprano para vacunarme y bueno, aquí estoy. Ojalá que hoy día pueda. Muchas gracias, que tengan buen día. 5:15 de la mañana llegaron estas personas, Karina, madre e hija, acá a la fila de este vacunatorio de la comuna de Maipú. Caballero, hola, muy buenos días. Segundos en la fila ustedes, ¿a qué hora llegaron más o menos a hacer la fila a este lugar? Casi la misma hora. Bueno, en realidad fue la mamá de él que llegó temprano aquí a hacer la fila. Se vacuna él entonces, ¿no? Él. ¿Es tu primera dosis, tu segunda dosis? Ya tengo la segunda. ¿Vienes por la segunda? ¿La primera vez que vienes a hacer la fila o yo también te había pasado como ella, que no pudiste como llegar? Sí, habíamos venido, pero vinimos un poco más tarde, entonces la fila ya estaba muy avanzada para las vacunas que tenían dispuestas en este sector. ¿Cómo a qué hora llegaste y ya será cuánta gente ya había más o menos como para calcular? Porque ya son las 7 y ya hay como 50, 60 personas en este lugar. No, llegamos nosotros a las 10. Sí. A las 10 y empezaban a vacunar a las 12. Y la fila llegaba hasta arriba donde está la piscina. Así que de nada dio... Más de 100 personas. 400 por lo menos. Más o menos. Como le preguntaba, ¿qué le parece esta situación del stock de las vacunas? Mucha gente, ustedes son el caso ejemplar, llegan a las 5:30 de la mañana más o menos a hacer la fila, a pasar frío aquí temprano por el tema de que es muy limitado el stock de vacunas en diferentes comunas de Santiago. En todos lados, claro, es lo que hablaba el ministro ayer, de que no es un problema sino local, sino que
La empresa que distribuye las vacunas fueron las que tuvieron problemas con los stocks para poder llegar aquí a Chile. Ese es el punto, ¿no? Pero en relación a lo que está pasando con esto, de que hay poco, de que distribuyen cierta cantidad en una municipalidad o en otra municipalidad, hay que tratar de buscarlo por todos lados, ¿no? Te asume nomás como ciudadano, ¿no? Obvio, no queda de otra. Pues muchas gracias, que tenga buen día. Le mostramos junto al equipo, Karina, Roberto, lo que es esta gran fila, ya podemos decir esa palabra porque en estos minutos ha llegado más gente. Calculamos nosotros, siendo las 7 de la mañana aproximadamente, que hay unas 50, 70 personas, quizá la fila se extiende ya hasta el final de esta cuadra. Alberto Llona, acá en la comuna de Maipú. Esto es a un costado de la municipalidad, cerca de la plaza también, como referencia a lo que es el 5 de abril con pajaritos. Lo decía Karina más temprano, se ve mucha gente joven en este lugar, pero también hay adultos. La primera persona, ustedes lo escucharon, esta madre junto a su hija, a las 5:15 de la mañana llegaron a hacer la fila a este lugar, muy temprano para poder alcanzar una vacuna, lo que debe ser también la misma tónica de estas personas que están también esperando en este lugar, que han llegado todos bastante temprano. A ver si hay más gente que puede conversar con nosotros. Señorita, hola, muy buenos días. Más o menos, ¿a qué hora llegaste a hacer la fila? ¿Es tu primera dosis, tu segunda dosis? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mi segunda dosis. Llegué a las 6:15 de la mañana y ya había más de 20, 25 personas. Y bueno, la verdad esta situación la encuentro grave, porque al final uno está peleando al final con la gente por una vacuna, porque hay que hacer una fila muy temprano para poder como inmunizarse, y es una injusticia la verdad que estemos peleando por vacuna y que el gobierno no haga nada por mandar más. Nos decía algunas personas al comienzo que era segunda, incluso tercera vez que intentaban vacunarse con esta segunda dosis. ¿Es tu caso también o primera vez que vienes a hacer la fila para poder vacunarte con tu segunda dosis correspondiente? No, es la primera vez, pero me pasó la misma ocasión en la primera dosis. También me tuve que llegar a las 6 de la mañana y lo mismo, fila, agarré el número 80 la vez pasada y también a las 6 de la mañana lo mismo, fue en otro vacunatorio sí, pero aquí mismo en la vacuna, o sea, en la comuna. Muchas gracias, que tengas buen día, hasta luego. Los dejamos, Karina, Roberto, con esta imagen, ya cerca de 70 personas, como le decía, aproximadamente a un costado de la plaza de Maipú, una gran fila de personas, correspondiente en este caso a un centro de vacunación acá en la comuna de Maipú. Cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, entonces larga fila, sigue bajando la temperatura, además 0,6 grados a esta hora en la región metropolitana, y con este frío la gente está esperando. La principal dificultad es que este tramo etario se puede vacunar solamente con Pfizer, y es ese precisamente el laboratorio que ha tenido retrasos en las entregas, así que por eso hoy día enfrentamos esta situación. Nos quedamos a la espera, José Manuel, de que abran el vacunatorio y entreguen entonces los números en ese lugar. Muchas gracias, regresamos contigo más adelante. Vamos a hablar ahora del cuarto retiro, porque se va a discutir en estos días, justamente en el Congreso, si finalmente habrá cuarto retiro o no. Recordemos que hace 2 meses atrás la diputada Pamela Giles también presentó un proyecto de cuarto retiro. Y bueno, ahora podrían fusionarse estos dos proyectos en el Congreso. El diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, quien también es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, nos acompaña a esta hora justamente para hablar del tema. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Quería partir preguntándole, ¿qué va a pasar finalmente entre el proyecto que usted plantea y el proyecto que planteó hace un par de meses atrás Pamela Giles? ¿Finalmente existe la posibilidad que se fusionen o son dos ideas completamente distintas? Muy buenos días a ti y para todos los telespectadores que están viendo en este momento. Quiero aclarar una cosa. Primero, son cerca de 7 proyectos los que a contar del 15 de abril de este año, que fue la fecha en que se desarrolló el tercer retiro, han sido presentados al interior de la Cámara de Diputados. 15 proyectos, o sea, 7 proyectos que esperamos comenzar a debatir a contar del día 11 de agosto, que es la primera semana legislativa después del día de hoy. Por lo tanto, queremos poner los proyectos que se han presentado sobre la mesa y debatir de acuerdo a ellos cuál va a ser la mejor solución respecto a esto. En definitiva, es abrir la discusión lo que me toca hacer a mí. Yo, como presidente de la Cámara, mi deber es poner en tabla los proyectos que los diputados plantean, y aquí tenemos proyectos de las más diferentes categorías. Hay proyectos presentados respecto a un cuarto retiro y como 4 de las mismas características. Hay 2 proyectos del 100%,
retiro, hay un proyecto especial que dice que aquellas personas que están a punto de jubilar y que tengan pocos fondos puedan retirar todo el monto inmediatamente. Es decir, la variedad de proyectos que existen sobre la materia son muchos. Diputado, usted dice vamos a discutirlo, lo vamos a poner en tablas. ¿Usted está convencido de este cuarto retiro? ¿Usted quiere que finalmente se lleve a cabo? Porque lo he escuchado en varias entrevistas decir lo vamos a discutir, vamos a ver qué pasa, pero ¿usted realmente cree que es necesario ahora un cuarto retiro? Mire, yo sigo de aquellos que he planteado desde hace más de un año. Yo me tocó trabajar en el primer retiro, en el segundo retiro y me tocó liderar el tercer retiro. Y era porque en definitiva el Estado en aquel momento no había puesto ningún recurso sobre la mesa. Y yo era de aquellos que decía en aquel tiempo que era necesario que el Estado asumiera el costo de la pandemia y no los hombros de los trabajadores. Mantengo mi postura, pero lamentablemente en el trabajo territorial no hemos dado cuenta de que el IFE no ha sido la herramienta que en definitiva ha dado resultado o ha dado respuesta a los requerimientos que la ciudadanía hoy día pide. Y en cada uno del trabajo territorial que hemos planteado en la región de Los Ríos, por ejemplo, que es mi región, los vecinos y vecinas nos han dicho y nos han hecho presente esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es abrir el espacio para poder proceder a la discusión, hacer la evaluación de lo que ha implicado el ingreso familiar de emergencia universal, ver además algo que tú señalabas en una nota anterior, el tremendo nivel de pérdidas que han tenido los fondos más conservadores de pensiones, que el fondo D y E, que ha tenido un promedio de 10% de pérdida. Yo creo que es necesario discutirlo y eso es lo que voy a hacer al interior de la Comisión de Constitución y espero prontamente en la sala. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle también si usted es partidario de que esa discusión se haga ahora, porque también hay algunos parlamentarios que han argumentado que es muy pronto. Dicen, esperemos a ver cómo funciona el IFE universal, esperemos a que llegue el mes de fines de agosto o en septiembre cuando se va a pagar la mitad del IFE para hacer un análisis y determinar si es el cuarto retiro la mejor forma de entregar recursos nuevamente o si es necesario pedirle al gobierno que se extienda el IFE universal. ¿Usted es partidario de cuál de las dos alternativas? Mire, yo creo que es necesario discutirlo ahora. Es necesario discutirlo ahora, que ya llevamos 2 meses aplicado el IFE y estamos a punto de entrar a un tercero. Porque en definitiva las necesidades de la ciudadanía son urgentes y hoy día no solamente dice relación con el aporte que está haciendo el ingreso familiar de emergencia, está diciendo relación con los altos niveles de deuda, con el alto nivel del costo de la vida que cada una de las familias de Chile hoy día tienen. Dice relación con el alto desempleo. Entonces, creo que es necesario discutirlo hoy día. Para eso, lo que se hace es abrir el proceso de discusión donde vamos a escuchar la postura del gobierno, donde vamos a escuchar la postura de académicos e invitados, donde vamos a escuchar la postura de la ciudadanía y la idea es poder, te insisto, abrir este proceso de discusión porque creo que la Casa de la Democracia, que es el Congreso, debe necesariamente escuchar. Y así como hay algunos parlamentarios que dicen que es muy pronto, tengo muchos parlamentarios, la gran mayoría diría yo, que han estado señalando que no hemos demorado mucho porque ellos presentaron, y aquí sean curiosidades, se estaba discutiendo el tercer proyecto y ya estaban presentando un proyecto para un cuarto retiro, cuestión que en definitiva también me parece absolutamente excesivo. Ahora, hay personas que también señalan, por ejemplo, que ha pasado un mes solamente, que solo se ha entregado el IFE universal del mes de junio. Pero aunque se haya entregado una sola vez el IFE universal, ¿ustedes ya tienen antecedentes de que el IFE no está operando, no está abarcando toda la población que se esperaba? Sí, efectivamente hay algunos datos recibidos. Estamos tratando de recabar la información más fina como para poder proceder a todo este proceso de discusión. Pero lo importante de cuando tú abres un proceso de discusión es que efectivamente la autoridad tiene que transparentar este tipo de situaciones. Y el IFE, de acuerdo a los datos que nos han entregado, lamentablemente no ha llegado a lo extensivo que se esperaba que fuera. Diputado, ahí tenemos en pantalla, dice, el cuarto retiro podría estar en septiembre. ¿Qué creen que va a pasar con el gobierno? El gobierno se ha opuesto históricamente a todos los retiros que ha habido, el primero, el segundo, el tercero, han ido incluso al Tribunal Constitucional. ¿Usted creen que podría pasar lo mismo en esta oportunidad, con Tribunal Constitucional incluido, sabiendo la dura derrota que sufrió el gobierno en el último retiro? ¿Ustedes esperan eso?
Miren, yo creo que no sé si será septiembre el mes del cual va a estar. Yo ya dije la fecha, el 11 de agosto parte el proceso de discusión. ¿Por qué el 11 de agosto? Porque la próxima semana es semana distrital y la primera semana después de la distrital es esa semana. El proceso de tramitación va a depender de la cantidad de invitados y la forma en que se dé al interior del Congreso. Y la actitud que asume el gobierno, y tú lo has señalado correctamente, ha sido permanentemente oponerse a este tipo de trámites y dilatar lo máximo posible. Pero hoy día existen otros antecedentes. La UDI en particular, que ha sido uno de los más férreos opositores, tiene un proyecto de retiro del 100% de los fondos de pensiones, que ha sido la postura del diputado Alessandri, del diputado Coloma, y espero, te insisto, proceder a discutir. Yo creo que es necesario abrirse al proceso de discusión y que sean los votos los que finalmente determinen cuál va a ser la solución para los chilenos. Perdón, solamente para cerrar, diputado, preguntarle si la solución pasa por solamente el cuarto retiro, o por ejemplo, si el gobierno ampliara aún más la extensión del bono, que usted dice el bono no ha sido tan extensivo como se pensaba o se esperaba. Si el gobierno ampliara esa extensión a más población y si lo extendiera más allá de septiembre, ¿existe alguna vía de que no se impulse por parte de ustedes el cuarto retiro? ¿Que no se respalde esa opción y se opte por lo que proponga el gobierno? Eso va a ser parte del proceso de discusión. Lo que yo sí creo que hoy día es necesario discutir a fondo, no solamente el cuarto retiro como una ayuda, porque podríamos pensar inmediatamente, como ya sucedió entre el tercero y el cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo retiro. Yo creo que es fundamental discutir primero si es que las asignaciones directas que el Estado ha estado entregando a la ciudadanía han sido una herramienta útil. Dos, qué sucede con nuestro sistema de pensiones. Es fundamental el poder proceder a la discusión de fondo de seguridad social. Y hoy día la gran pérdida es algo que uno piensa que no tiene impacto, pero cuando uno recorre las calles de las regiones o de cada una de las regiones del país, la gente dice, oiga, yo estoy en el fondo estoy a punto de jubilarme, acabo de tener una pérdida del 10%. Y claro, dicen, la razón han sido los retiros anteriores, pero un fondo que es absolutamente seguro, del cual están obligados todos los chilenos que están a punto de jubilarse a estar allí, ya sacaron su 10% involuntariamente. ¿Ya? Entonces creo que es momento también de debatir el futuro de la AFP, cuál va a ser el sistema de seguridad social que Chile va a tener, que creo que van a ser los temas que van a cruzar esta discusión en particular. Bien, diputado Marcos Silavaca, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. Buenos días, diputados. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y les contamos que lo siguiente es la denuncia que se hace en la comuna de Cerrillos respecto de un atropello que se habría cometido de manera intencional por parte de un conductor contra un peatón. Esto habría comenzado por una discusión y hay cámaras de seguridad que muestran incluso la imagen. Lo sigue con el vehículo hasta atropellarlo en 2 oportunidades. Tras esto, el conductor de este Kia color negro escapa del lugar. Todo ocurrió este domingo en Cerrillos. El hecho comenzó como una discusión entre vecinos por problemas de convivencia en una plaza cercana a calle Buceta. Si tú ves las imágenes, lo venían siguiendo y en contra del tránsito, o sea, había una clara intención de hacerle algo. Para mí es un intento de matar a alguien, o sea, tirarle el auto encima, pasar, después devolverse, volver a pasar, tratar de matar a alguien. El hombre atropellado sufrió fracturas en la cadera, una de sus piernas y un hombro. Resultó además con diversas heridas en su cráneo. Pese a esto, quedó consciente tras ser atropellado, por lo que alcanzó a dar un nombre que sería el del conductor del vehículo que intencionalmente lo arrolló. Aducía a que recientemente había mantenido una discusión con una tercera persona, el cual lo había amenazado de muerte. Entonces, mientras él se retiraba del lugar, el agresor subió a un automóvil y lo atropelló. El sujeto que lo atropelló, si bien estaría identificado, aún se encuentra prófugo. El vehículo Kia en el que se moviliza aún se encuentra inscrito bajo el nombre de su dueño anterior. Y él solo gritaba el sobrenombre de la persona que había sido. No está detenida. En los alrededores dicen que cargaron los autos y se fueron. Con ropa debe haber sido, cosas así, para irse y arrancar. Se logró identificar a un testigo. La testigo ratifica la versión de la víctima. En este caso, el responsable es buscado por utilizar de manera intencional el automóvil como si se tratase de un arma. Por lo mismo, en este caso, arriesga ser imputado por los delitos de homicidio frustrado y lesiones graves gravísimas.
Cuando una persona atropella a otro y eventualmente lo atropella en distintas oportunidades hasta darle muerte, podríamos eventualmente hablar de un homicidio calificado, cuyas penas van a partir en los 15 años y un día y podrían llegar incluso al presidio perpetuo. El afectado fue trasladado hasta el hospital El Carmen, donde tras ser sometido a una intervención quirúrgica aún permanece en riesgo vital. Si usted posee alguna información sobre el conductor del vehículo, no duden en entregarla a las autoridades para ayudar a sacarlo de las calles. Bueno, y Carola Garrido nos está esperando también para seguir conversando del tema que más preocupa en este momento en nuestro país, que tiene que ver con las vacunas, Carola. Con la ausencia de vacunas Pfizer, considerando que es el segmento de la población que le toca por calendario vacunarse y que no puede hacerlo con dosis de otro laboratorio. Tú estás con el alcalde Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Buenos días. Sí, Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con Luis Astudillo, alcalde, como tú dices, de Pedro Aguirre Cerda, porque estamos en el mismo lugar donde uno de nuestros equipos estuvo el día sábado, aquí en el gimnasio Villa Sur, que estuvo repleto de gente. Fue el segundo, junto con el Estadio Nacional, y únicos que abrieron el sábado, y había muchísima gente esperando Pfizer. Buenos días, Karina, buenos días, Roberto. Sí, estamos aquí afuera del gimnasio de Villasur, donde hubo un colapso total. Había mucha gente de todas las comunas, había gente de Puente Alto, de la Florida, de Maipú y de los alrededores también, que venían a buscar su vacuna. Nos atrevimos a abrir porque pensamos que era necesario poder mantener este proceso de vacunación, que hasta la fecha había tenido ciertas dificultades, pero había resultado bastante bien en nuestro país como ejemplo en esta campaña de vacunación, y también hemos visto los resultados que ha tenido este proceso con la disminución de los casos. Estamos viviendo un verdadero veranito de San Juan y esto ha sido producto de las vacunas. Alcalde, ¿qué pasó ayer en Pedro Aguirre Cerda? Porque a primera hora de la mañana la mayoría de los municipios no tenían vacunas Pfizer. Estas comenzaron a llegar ya a mediodía, en la tarde. Sí, pasado el mediodía fue que nos avisaron desde la Seremi y que podíamos ir a retirar nuestras dosis. Nos dieron 410 dosis de Pfizer y algunas de Sinovac. No pudimos atender en la mañana, y ahí es lo que lamentamos nosotros, porque tenemos equipos contratados para estos efectos. Podríamos ir avanzando mucho más rápido en alcanzar las poblaciones objetivos, sobre todo en los grupos donde estamos más retrasados, que es de 18 a 39 años, que hemos pasado la barrera del 50%, estamos lejos todavía del 80%, y es más dramático en el rango etario de 12 a 17 años, donde no hemos superado el 5%, y no por responsabilidad nuestra, sino porque no tenemos las vacunas suficientes para poder avanzar con mayor rapidez. Roberto, querías preguntar algo. Carola, el Ministerio de Salud abre el calendario de vacunación para los menores de 18 años. Le quería preguntar al alcalde si ellos tienen alguna capacidad de fiscalizar o más bien controlar la cantidad de vacunas que entran, teniendo en cuenta los que ya se vacunaron con una dosis y que un mes después van a volver. Es decir, ellos tienen en cuenta ese stock que deben tener disponible un mes después de quienes se vacunan por primera vez, para que no se queden finalmente sin la segunda dosis. Nosotros tenemos total desinformación con lo que está pasando en cuanto al stock de vacuna por parte de la Seremi, quien distribuye todas estas dosis en las distintas comunas. Entonces, estamos recibiendo información día a día, y eso es el llamado que le queremos hacer a la autoridad, a que mejoremos los canales de comunicación para nosotros poder hacer una programación efectiva. No tenemos certeza de que se vayan a garantizar las dosis para estos grupos objetivos, porque se nos ha informado, yo me he enterado a través de comunicados, me he enterado a través de la prensa, que iban a llegar 2 remesas, una la semana pasada de un poquito más de 200.000 vacunas, y una remesa esta semana que eran un poquito más de 260.000 vacunas. Entonces son cifras que son preocupantes, porque a mí me parece que no van a alcanzar para poder satisfacer la gran demanda que hay a nivel nacional y estos grupos objetivos que hay que vacunar con prisa, teniendo en cuenta que este lunes volvimos a clase. En Pedro Aguirre Cerda no lo pudimos hacer de manera presencial, justamente porque no tenemos la disponibilidad de vacunas para vacunar a las personas de 12 y 17 años.
¿Había otra pregunta? Sí, Carola, súper cortito. En el terreno práctico, ¿estas 400 dosis Pfizer ayer alcanzaron a ser suministradas o quedaron para hoy día? ¿Cómo se van a organizar? Porque también nos imaginamos que hay mucha población que está esperando estas segundas dosis. ¿Cómo lo van a hacer y cómo se van a entregar los números y si se van a inocular hoy día a todas estas personas? Se ha enlentecido el proceso, además que la Seremi ha fijado un grupo para esta semana que es muy reducido, se está vacunando las segundas dosis de las personas que se inocularon entre el 28 de junio y el 4 de julio, se están vacunando a las embarazadas con Pfizer y también a los menores entre 12 y 17 años que tengan alguna enfermedad crónica, pulmonar, tengan alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad renal, hepática, alguna enfermedad que comprometa su sistema inmune. Entonces, se ha enlentecido. Nosotros en el día de hoy tenemos disponibilidad de vacunas Pfizer, tenemos 262, no sabemos cómo vamos a seguir mañana, pero hoy sí vamos a abrir desde las 9 de la mañana que está programada la apertura del vacunatorio y vamos a tener que ir monitoreando ahí durante el día cómo hacemos para poder distribuir estas vacunas en los 2 vacunatorios que tenemos en la comuna y vamos a tener que seguir comunicándonos con la Seremi porque no sabemos si en el día de hoy nos va a llegar una remesa, no sabemos si en el día de mañana también nos van a entregar más vacunas. Esas 200 y algo son las que les quedaron de ayer entonces. Claro, esas son de las 410 que nos distribuyeron. El ritmo, como les decía, fue un poquito más lento porque trabajamos solamente en la tarde porque en la mañana no teníamos disponible y en el día de hoy ya esas deberían inocularse por completo y deberíamos estar recibiendo más vacunas por parte de la Seremi, pero eso no tenemos certeza, por eso que hacemos el llamado a que nos coordinemos mejor, a que mejoremos la logística justamente para que nosotros como municipio podamos organizarnos bien e informar a la población. Acá el problema que se genera es que nosotros no tenemos información fresca, no tenemos información actualizada para poder comunicársela oportunamente a nuestra gente. Son los que reciben los reclamos precisamente por eso. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, dando cuenta de esta situación que tal como se vive aquí, se está generando en la mayoría de las comunas por estos días ante la escasez de Pfizer. Claro, Carola, día a día entonces los alcaldes van actualizando las dosis que les quedan y lamentablemente estamos en ese escenario, así que esperemos que se pueda inocular a la mayoría de la población con estas 262 dosis que quedan por lo menos en Pedro Aguirre Cerda. Gracias, Carola, y gracias al alcalde también. Claro, por lo visto, Karina, esto no pasaba antes porque había un sobrestock de vacunas. Las vacunas llegaban y no había este problema. Y no estaba el segmento etario también determinado a vacunarse con un solo laboratorio, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Claro, no estaban los planes iniciales del Ministerio. Bueno, vamos ahora con Mane Estrada, que está en el Instituto Nacional. Ayer hubo una toma ahí en ese establecimiento porque algunos estudiantes exigen mejoras sanitarias, mejoras en los protocolos para poder ir a clases. ¿Qué pasa el día de hoy, Mane? Tú nos cuentas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Roberto, Karina. Claro, lo de ayer fue una toma simbólica porque las clases presenciales todavía no están habilitadas acá en el Instituto Nacional. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Efectivamente, que se puedan dar las condiciones para volver a la presencialidad. Nosotros estamos acá con Matías Paredes, él es el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, que nos va a entregar más detalles de cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra este establecimiento, que sabemos es uno de los 19 establecimientos municipales que no cumplen con las condiciones para retornar a la presencialidad, según lo que ha dicho también la alcaldesa de Santiago. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente estamos dentro de esos 19 liceos que no poseen las condiciones mínimas para poder retornar a la presencialidad, y la verdad es que el liceo está en las mismas condiciones en las que quedó el año 2019, a excepción, ya es importante recalcarlo, de la remodelación de uno de los baños, pero que se enmarca dentro de otro proyecto, dentro del proyecto de tránsito al liceo plurisexual, ya, o tránsito al liceo mixto, en el que, claro, efectivamente se tenía que habilitar un baño, aunque sea para
para las compañeras que entraron en séptimo básico. A excepción de eso, que como dije está marcado dentro de otro proyecto de inyección de recursos, por efectos de la pandemia, digamos, y respecto de la pandemia no hemos tenido mayores avances en términos de recursos, no hay compromisos de recursos que hayamos podido ver concretamente dentro del liceo, y como ya dije, efectivamente el colegio se encuentra en las mismas condiciones que en las que las dejamos el 2019. Por ejemplo, Matías, ¿cuáles son las condiciones de las salas y qué es lo que falta para que se pueda implementar las clases presenciales? Claro, bueno, las salas siguen siendo exactamente las mismas que hace alrededor de 100 años. Ya seguimos teniendo unos bancos que son incrustados al piso, y eso dificulta principalmente las medidas sanitarias que hay que tomar y los resguardos que hay que tomar. Eso implica entonces que es imposible ya un retorno 100% presencial, ya lo que nos lleva a esta opción de la modalidad híbrida que está en cero condiciones de poder implementarse, no están los recursos tecnológicos ni materiales para poder implementar eso. Ya estas cámaras que se ocupan para qué, porque efectivamente hay una parte solamente del curso que está presencialmente y la otra está de manera virtual. Ya eso es imposible de poder generar a las circunstancias de hoy. También es imposible, digamos, meter a todo el curso en la sala por cuestiones de aforo. Por lo tanto, no están las condiciones, no está el audio, no está el internet, que es una cuestión ahora pareciera ser básica, no lo está, no existe. Matías, ¿qué les han dicho desde el municipio? ¿Van a reunirse con la alcaldesa, el centro de alumnos o el centro de padres para poder conversar cuáles van a ser las condiciones para que ustedes puedan volver a la presencialidad y cuándo? Porque es algo que ustedes están pidiendo con bastante urgencia. Sí, bueno, nosotros tenemos programada una reunión para el día jueves con la alcaldesa Irací, y bueno, recientemente también desde el Consejo Escolar hemos solicitado que el director de educación también se haga presente en nuestro Consejo Escolar para nosotros poder entregarle desde las distintas posturas de no solo la comunidad estudiantil, sino que también el resto de los estamentos de la comunidad, de cuáles son esas condiciones y cuáles son las condiciones que no están, y ver y que, digamos, en base a ello podamos avanzar en soluciones concretas. Ahora, efectivamente para la comunidad estudiantil es necesario el retorno, toda vez que los procesos de aprendizaje se han visto bastante coartados por lo que es la pandemia y por la educación a distancia. Es algo que nos generó muchísima dificultad. Eso mismo te iba a preguntar, Matías, ¿ustedes, la comunidad escolar, los alumnos, están dispuestos a volver presencialmente? Porque sabemos que esto sigue siendo voluntario. ¿Necesitan la presencialidad? En un colegio con un 78% de vulnerabilidad, en donde las condiciones y las realidades sociales no permiten ya que la casa lamentablemente sea un ambiente propicio para el aprendizaje, claramente se hace necesario un retorno, por cierto, tomando los resguardos pertinentes, pero como dije, de acuerdo a las realidades sociales es súper complejo poder llevar a cabo un aprendizaje óptimo cuando las situaciones familiares son complejas en un mundo en donde tenemos un 78% de compañeros que son vulnerables y que no tienen los recursos muchas veces cuando sus dispositivos, los mismos dispositivos que nos entrega el Estado, son los únicos que están en la casa, por ejemplo, y que se ocupan por toda la familia, dado los efectos, digamos, del teletrabajo, etcétera. Claro que se hace necesario este retorno, y sobre todo para poder darle la mayor normalidad posible y continuidad al proceso de aprendizaje que dejamos votado el año 2019. Tenemos una pregunta de estudio. Sí, Marianela, preguntarle a Matías, ustedes han dicho que esta toma, la simbólica que hicieron ayer, representa el descontento ante el año y medio perdido por la incapacidad del Ministerio de Educación para hacerse cargo de nuestra enseñanza. Quiero preguntarte, Matías, si ustedes consideran que el Ministerio de Educación debió haber preparado con anticipación el regreso a clases en términos, por ejemplo, de la infraestructura, porque ahora estamos enfrentando dos problemas, lo que estamos viendo en los colegios municipales. Un tema es la infraestructura y el otro tema tiene que ver con la pandemia. Pero ¿ustedes esperaban que el Ministerio de Educación hubiera solucionado esos temas de infraestructura con anticipación a este escenario de la pandemia, independiente de la cantidad de contagios que tienen y que hay en este momento en el país, que lo hubieran solucionado, por ejemplo, desde el año pasado?
Sí, bueno, lo que ocurrió ayer, la verdad, fue una manifestación llevada a cabo por un grupo de estudiantes organizados dentro de una colectividad particular, ya secundario en rebeldía. Y bueno, esto nosotros que representamos institucionalmente a lo que es la figura del centro de estudiantes, realmente estamos bastante de acuerdo con lo que ellos plantearon en el fondo y en su comunicado establecen que están en contra, o sea, digamos que están por generar unas condiciones mínimas para poder seguir estos procesos de aprendizaje, como mencioné anteriormente. Y claro, efectivamente, cuando vemos una persistencia desde el ministerio y desde el ministro propiamente tal, emplazando a las comunidades educativas de la necesidad de volver, nos parece paradójico que no se proporcionen los recursos mínimos para poder hacerlo, sobre todo en un liceo que alberga 3.800 estudiantes al menos, y somos un liceo de los otros 19 al menos en esta comuna que no han podido tener unas condiciones mínimas. Hace poco también lo vimos en otras comunas, Quinta Normal. Entonces, realmente, claro que nos parece paradójico y molesto cuando se es tan insidioso en un retorno presencial, pero a la vez no se están entregando esas condiciones mínimas que son necesarias, efectivamente son necesarias para volver. Muchas gracias, Matías Paredes, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, contándonos entonces sobre lo que se vive con respecto a la necesidad de presencialidad acá en el Instituto Nacional, 3.800 alumnos, donde nos comentaba Matías son cerca de 40 alumnos por sala, lo cual hace necesario que se generen ciertas condiciones, no pueden estar todos adentro del mismo lugar. Mane, un detalle concreto, hoy se mantiene cerrado el colegio, el Instituto Nacional ahí, ¿no? Sí, porque están aún con clases virtuales. Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces atentos a la situación del Instituto Nacional y también de los otros 19 liceos de la comuna de Santiago para ver si finalmente esos recursos llegan, si mejoran las condiciones para que los alumnos puedan volver finalmente a clases. Gracias, Mane. Gracias, Mane. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y queremos detallar los cargos que ha formulado el Ministerio Público en contra del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. Se habla de delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero incluso. Quedó en prisión preventiva porque la Fiscalía y la Justicia consideró que hay peligro de fuga. Yo me considero completamente inocente. No me van a formalizar por ser el padrino de Santiago, ni por ser narcotraficante. Y finalmente llegó el día. Miguel Ángel Aguilera, el cuestionado exalcalde de San Ramón, enfrentó su formalización. Audiencia que se extendió por más de 9 horas y que tuvo de todo. Está temblando. ¿Perdón? Sí, no se preocupe, está temblando, pero... Esperemos que pase, ¿o no? Esperemos que pase. Esperemos que pase. Ya pasó, señoría. Cuando pase el temblor, podría ser. Exacto. Una audiencia movida y también agitada. En el periodo comprendido entre enero del 2013 y septiembre del 2017, obtuvo un incremento patrimonial relevante e injustificado por la suma de 263.818.500 pesos. Así comenzó el Ministerio Público a exponer los antecedentes. Algunos llamaron poderosamente la atención. Existía una preponderancia o una relevancia que destacaba en relación con otras fuentes de ingreso de dinero configurada por depósitos en efectivo por caja. Llamó la atención al personal investigador por su secuencia, su frecuencia y también por su magnitud de los dineros involucrados. Formalización de cargos a Miguel Ángel Aguilera que incluyó delitos de cohecho reiterados, argumentos que la defensa intentó desacreditar negando las imputaciones, depósitos y transferencias, incluso el dinero en efectivo que usaba el exalcalde. El señor Aguilera es una persona que tiene por costumbre, es su cultura, el poder realizar sus gestiones, toda su disposición de dinero en efectivo. Él saca grandes sumas de dinero desde sus cuentas corrientes y las maneja en efectivo. Nunca habla de mi representado en particular, solo señala nuevamente que él cree que existe una amistad. Pero en relación a una licitación particular, en este caso la 61, no hay ningún antecedente que relacione a mi representado con una intervención en las bases. La Fiscalía, magistrado, gracias, va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado Miguel Ángel Aguilera Sangüesa
atendido que se estima que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y pudiera reconducirse además a un peligro de fuga. También se le formalizaron cargos a Daniel García, el ex jefe de gabinete de Aguilera. Quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, pero faltaba una parte importante. Tras extensas 9 horas, se tomó una decisión. Claramente la libertad del imputado sí es un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal va a acoger la petición del Ministerio Público a la cual se adhirieron los querellantes y voy a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Miguel Ángel Aguilera Sangüesa. Decisión que la defensa anunció que será apelada ante la Corte de Apelación. Karina, porque estamos en la calle viendo un poco cómo despierta la ciudad, porque hace mucho frío, hace un ratito hacía 1 grado, ahora no sé cuánto está la temperatura, se los digo al tiro, pero bueno, Mane, mientras tanto nos va a contar cómo está el estado de las calles a esta hora, Mane. Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí en plena Alameda, les vamos a mostrar cómo está el tránsito a esta hora cuando ya son casi las 8 de la mañana. Hay harto más movimiento de lo que se podía observar en semanas anteriores. Sabemos que ya está toda la región metropolitana en fase 3, por lo tanto muchas más personas se movilizan a sus trabajos de manera presencial y eso se puede observar tanto en el flujo vehicular como en el transporte público en el exterior y en el interior, donde sabemos algunos buses y también el metro van con una mayor cantidad de personas a esta hora a bordo, pleno horario punta. Esa es la situación hasta ahora acá en plena Alameda. Si bien no hay taco, no hay congestión, se observa sí un mayor flujo vehicular. No hay taco, no hay congestión, pero sí hay muchísimo frío. 0.2 grados. Bajó la temperatura y hay un 97% de humedad, así que me imagino que la sensación térmica a esta hora ahí debe ser tremenda. Claro que sí, nosotros partimos el informativo con 1,1 para que vean que tampoco nos levantamos con la mínima, así que de esta manera estamos despidiendo nuestra edición de noticias. Por supuesto, les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén bien, chau chau. Buenos días.